Es sin duda bastante curioso, por mucho que lo hayamos oído 1.000.000 de veces, que los griegos ordenaran su cronología, su tiempo en la Tierra, en referencia a un simple certamen deportivo. El significado del tiempo para todo ser humano es tan profundo y relevante que vincularlo al deporte nos resulta extraño. Sin embargo, cada 4 años, al alzarse sobre el mar la luna llena de mediados de verano, comenzaba en la ciudad de Olimpia, en la costa occidental del Peloponeso, las Olimpiadas. La tradición sostenía que estos juegos habían sido creados por el mismísimo Hércules, apodado por los griegos el león de la triple noche, porque su padre Zeus alargó 3 veces más la noche en la que lo engendró. Con la instauración de los Juegos Olímpicos, Hércules habría creado así la ocasión para una inmensa ceremonia en la que vendría a celebrarse una victoria, o mejor dicho, la victoria más importante de toda la mitología griega, el triunfo de Zeus sobre su padre Cronos y con él la instauración de una nueva era y de una nueva generación de dioses, los 12. Es decir, las Olimpiadas no eran para los griegos un mero entretenimiento físico, sino la oda al triunfo, a la gloria, a la victoria sobre todo aquello que nos somete. Un canto a los mejores que recordaba la más fabulosa de todas las victorias, el triunfo de Zeus sobre Cronos, el tiempo y el logro de la inmortalidad. Así, las Olimpiadas vendrían a ser en la Tierra un reflejo de la competitividad que marcaba el carácter de los propios dioses y del mismo ansia de inmortalidad que estos tenían, esta vez alcanzada por los deportistas en el recuerdo al ganarse sus medallas y un puesto en la historia. El valor de la humildad y nuestro siempre socorrido refrán en las derrotas de que lo importante es participar no procede en absoluto del mundo griego, sino que se trata de una visión instaurada mucho más tarde de la mano del cristianismo. Para los griegos, el único sentido de la vida era la gloria sobre los demás y también sobre uno mismo. Un honor alcanzado y reconocido por la comunidad capaz de garantizar la inmortalidad personal del individuo en el recuerdo de los otros. Frente a los artistas e intelectuales medievales, que en la mayoría de los casos rehusaban firmar sus obras como un acto de sentida humildad y de reconocimiento de su desinterés por la vida terrenal, los griegos eran pura individualidad, pura autoafirmación. Pero ante la imposibilidad de tomar la ambrosía de los dioses, el único espacio de eternidad que podían alcanzar los griegos estaban en la mente de los demás, en la mente de aquellos que tendrían que recordarlos con el paso de los siglos y de los milenios. Y aquí estamos nosotros estudiando su arte, así que en parte lo lograron. La gloria no es otra cosa para los griegos que la capacidad de superar los propios defectos y debilidades, así como sufrir los amargos vaivenes de las circunstancias y, a pesar de todo, vencer. Como Zeus, que venció a su padre el tiempo, haciéndose inmortal y dueño de toda la realidad. Entre los antecedentes de las Olimpiadas ha venido a señalarse una posible conexión con las festividades minoicas del Salto del Toro. Como bien recordáis, el núcleo mismo de los palacios minoicos era el inmenso patio central descubierto que estaba destinado específicamente a la taurocatapsia, al Salto del Toro. Además, en Knossos no solo habíamos hallado los bellos frescos del Salto del Toro, sino que también, lo recordáis, el de los niños boxeadores, hecho que ha llevado a pensar a los especialistas que las competiciones deportivas eran muy populares y muy comunes en el Egeo desde antaño. Ha sido objeto de discusión por parte de los especialistas también la posible celebración de competiciones deportivas entre los micénicos. La prueba de ello estaría en las estelas funerarias que hemos estudiado y las muchas cerámicas micénicas decoradas con escenas de carros que algunos historiadores no han interpretado como desfiles militares, sino como representaciones de carreras deportivas. También podría ser.
Lo que parece indiscutible es la temprana pasión que los griegos comenzaron a albergar por la filotimia, es decir, por el ansia de honor y gloria y el hecho de que los juegos eran un momento idóneo para competir sin tener que recurrir a la guerra. Es interesante además saber que los premios en las Olimpiadas jamás fueron económicos, ni se les concedió alguna vez a los vencedores medallas de materiales preciosos. No se trataba de eso. Simples coronas de laurel o de olivo silvestre bastaban para dar honor a un individuo, a su clan y a su polis. La victoria en sí misma, el honor y la gloria bastaban, pues se trataba de premios capaces de perdurar en el tiempo, de ser inmortales como Zeus. Eran dones mucho más preciosos que cualquier pedazo de metal dorado. El entusiasmo por los Juegos creció rápidamente en toda Grecia y muy pronto muchas otras ciudades, además de Olimpia, comenzaron a desarrollar sus propios Juegos locales. Los más célebres, después de los Juegos Olímpicos, fueron los Juegos Ístmicos, que se celebraban muy cerca de Corinto en honor a Poseidón. También estaban los Juegos de Nemea, en honor a Hércules y a su victoria sobre el león que asolaba dicha región y que mató, estranguló como parte de los 12 trabajos que le concedieron la divinidad completa, y que se realizaban también los Juegos de Nemea cada 4 años, y finalmente estaban los Juegos Délficos, realizados en la ciudad de Delfos, por supuesto, en honor a Apolo. Olimpia, sede de las celebraciones más sagradas e importantes, no era sin embargo exactamente una ciudad, sino más bien un conjunto arquitectónico que albergaba un amplio número de templos y zonas ceremoniales. Cuando llegaban los Juegos, los visitantes, los deportistas y los entrenadores formaban una enorme ciudadela alrededor del santuario en un valle cercano que se cubría por completo con las telas de las tiendas de campaña provisionales. Sin duda sería una imagen digna de ver. La estancia en este valle debía ser relativamente agradable, ya que los Juegos Olímpicos se celebraban al final del verano, entre primeros de agosto y finales de septiembre. En Olimpia destacaban fundamentalmente 2 templos, el templo de Hera y el templo de Zeus olímpico, en el cual se hallaba una colosal estatua de Zeus, obra maestra de Fidias, con 13 metros de altura. Se trataba de un titán con la diosa Nike, la victoria, en una mano y en la otra su cetro coronado por el águila. Este titán fue considerado como una de las 7 maravillas de la antigüedad y fue destruido en el siglo V después de Cristo. Solo conservamos de ella la descripción que nos ha dejado nuestro ya conocido historiador Pausanias. Nos dice Pausanias, tras su viaje por Olimpia: Zeus está sentado en un trono de oro y marfil. Sobre la cabeza lleva una corona hecha a semejanza de ramas de olivo, las ramas que se concedían a los deportistas. En la mano derecha sostiene una victoria también de marfil y oro, con una cinta y una corona. En la izquierda sostiene un cetro adornado con toda clase de metales, rematado por un águila. Las sandalias y el manto del dios también son de oro. El manto está grabado con figuras de animales y flores de lirio. El trono está adornado con oro y piedras preciosas, ébano y marfil, y en él aparecen representadas formas de animales y otras imágenes. En cada una de las patas del trono se representan 4 victorias bailando, y otras 2 aparecen en la base de cada pata. Sé que la altura y la anchura del Zeus de Olimpia han sido medidas y transcritas, pero no alabaré a sus medidores porque las medidas que refieren son muy inferiores a la impresión que produce la visión de la estatua. Es más, según cuenta la leyenda, el propio Zeus le habría confirmado a Fidias la maestría de su obra. Cuando la estatua estuvo terminada, Fidias rogó al dios que manifestara con un signo si la obra era de su agrado, y se cuenta que cayó súbitamente un rayo en el punto del pavimento que hasta mi época está cubierto ahora por una ánfora. Todo el pavimento delante de la estatua estaba compuesto de losas no blancas, sino negras.
Presididos por esta colosal celebración del triunfo, los Juegos Olímpicos albergaban una amplísima colección de competiciones que incluían desde la danza armada hasta las carreras de carros y cuadrigas y diversos deportes de contacto. Vamos a conocer algunos de ellos. El primero era el llamado boxeo griego, pix o pigme, que se celebraba en honor a Patroclo, el amigo amante de Aquiles, muerto por Héctor en la guerra de Troya. Los boxeadores se protegían las manos con los llamados gimantes. Aquí lo podéis ver en este bronce helenístico bellísimo en el que aparece un boxeador cansado. Se trataba de unas protecciones de piel de vaca formadas por unas tiras de 3 metros de longitud que los boxeadores se enrollaban alrededor de las manos. Al igual que los boxeadores actuales, los griegos también usaban los llamados córicos, que eran los equivalentes a los sacos de boxeo moderno de entrenamiento, que se utilizaban para practicar en la palestra, el gimnasio griego, y solían ser rellenados de tierra, de harina o de mijo. La lucha olímpica era el segundo deporte de contacto principal de los Juegos, mucho más suave y muy parecida en sus reglas a lo que es la lucha actual. Finalmente, sin embargo, los atletas practicaban un tercer deporte especialmente agresivo llamado pancration o pancracio, que consistía algo así como una especie de combate a muerte sin apenas reglas ni restricciones. Al ser una mezcla de la lucha y el boxeo griego, en el pancracio se usaban técnicas de ambas disciplinas, tales como la llamada voltear el trasero, que era una especie de movimiento parecido a una llave de judo, o sujetar por el cuello. Otros movimientos a mencionar del pancracio eran las patadas en el estómago, completamente permitidas, las zancadillas, el agarre por el tobillo para hacer caer al rival, o el llamado climaquismos, donde el luchador atrapaba a su rival por detrás, por el cuello, y comenzaba a estrangularlo. Se permitían los puñetazos con las manos desnudas, los aplastamientos de pies, las tortas, los manotazos, los golpes en la cara y en los genitales. Algunas de las acciones de más éxito en el pancracio eran la ya mencionada estrangulación, la rotura y la dislocación de miembros. Imaginaros qué deporte. Las normas del pancracio solamente prohibían morder y meter los dedos en los ojos o en la boca. Pausanias, en su descripción de Grecia, tras pasearse por el templo de Zeus y hacernos la descripción de su maravillosa estatua, comenzó a descubrir la zona de las estatuas dedicadas a los vencedores de los Juegos, y en uno de los fragmentos de su obra nos habla de Sóstratos, uno de los más insignes representantes del pancracio. Nos dice Pausanias: al lado de la imagen de Lisandro está la del pancracista Sóstratos. Este siempre intentaba atrapar primero los dedos del oponente para rompérselos, y lo continuaba haciendo hasta notar que el otro abandonaba la lucha. Alcanzó 12 veces la victoria en las competiciones de Nemea, 3 triunfos en Olimpia y 2 en los Juegos Píticos. Como podéis ver, un mismo deportista recorría todos los Juegos a lo largo del año. Junto a toda esta violencia y brutalidad, desde temprano, y aunque también nos sorprenda, se instauró también la música como arte de competencia en los Juegos Olímpicos, y después vinieron con el paso del tiempo la escultura, la arquitectura, las matemáticas y la poesía, lo que confirma una vez más que el culto de los griegos por la destreza física no agotaba el sentido de las Olimpiadas. Los atletas que participaban en los Juegos competían completamente desnudos y descalzos, práctica sin embargo que parece que no existió desde el comienzo de los Juegos. En la época antigua, los atletas se cubrían sus partes pudendas con un pequeño taparrabos. Fue en la 15ª Olimpiada, en el 720 a.C., de nuestra era, que, según Dionisio de Halicarnaso, el corredor Acantos se presentó de pronto desnudo a la hora de tomar la salida en una carrera. En cambio, según Pausanias, no fue esto lo que ocurrió, sino que Acantos habría perdido su prenda, su taparrabos, en plena carrera, o se la quitó él mismo. Sea como fuera, en todo caso, Acantos llegó completamente en cueros a la meta, ganó, y la idea marcó tendencia. De todas las competiciones, la más importante era sin duda el pentatlón.
Después de sacrificar un cerdo a los dioses, un número amplio pero desconocido para nosotros, no sabemos exactamente cuántos eran, pero un número bastante amplio de participantes competía inicialmente en la prueba de salto. Aquí tenemos una bellísima vasija en la que podemos ver a un saltador de longitud con 2 halteras en las manos, que eran 2 pesas que le permitían coger impulso y saltar más lejos. Los que superaban la prueba de salto pasaban a la siguiente fase, el certamen de jabalina, un objeto que, como bien sabéis, en aquella época tenía más bien un uso bélico. Para lanzarla, los atletas usaban un tipo de propulsor de correa de cuero de unos 30 a 40 centímetros de largo, es decir, no la lanzaban con las manos desnudas. Este propulsor era atado en el centro de gravedad de la jabalina, se le daba varias vueltas alrededor del fuste y terminaba en un nudo en el cual los deportistas colocaban su dedo pulgar y su dedo índice y realizaban un movimiento de torsión muy característico antes de lanzar la jabalina. De estos, los 4 mejores lanzadores de jabalina pasaban a disputar la carrera en la que uno era eliminado. Los 3 restantes entraban en la competencia de lanzamiento de disco, cuya imagen imborrable es para todos nosotros el disco bolo de Mirón. Los 2 últimos se retaban finalmente en la lucha olímpica. El ganador, además de una honrosa corona, veía inscribir su nombre en los sitios ceremoniales, en los estadios y más allá de ello, si la suerte le sonreía, en los versos de los grandes poetas. Paralelamente, en los hipódromos tenían lugar las carreras de carros y caballos tan arraigadas en la mentalidad y el arte griegos como hemos visto ya desde época micénica. Eran, sin embargo, competiciones muy exclusivas, como si fueran carreras de Fórmula 1, de coches muy caros, en la que solo podían participar aquellas personas capaces de criar y mantener caballos de carrera. Así que en estos certámenes normalmente solían participar solo reyes, los reyes de las diversas regiones, o aristócratas. Al principio era el propio dueño del caballo el que conducía el carro, pero dada la peligrosidad de este deporte, pasaron inmediatamente a usar aurigas profesionales que conducían bien cuadrigas formadas por 4 caballos o vigas formadas por 2 caballos, y en la mayoría de los casos, aunque no sorprenda, los aurigas eran niños pequeños que debido a su poco peso permitían aumentar la velocidad del carro. También de época helenística tenemos este bronce magnífico en la que vemos a un niño muy pequeño conduciendo un caballo de carreras, porque además de las carreras de carros se hacían también carreras de caballos puras y simples, sencillas, carreras de velocidad con jinetes desnudos en los que sorprendentemente era más importante el caballo que la persona, al menos en lo que hace a la victoria, pues se cuenta que en un caso un potro, después de haber tirado al suelo a su jinete, siguió corriendo y tras llegar el primero a la meta ganó la carrera y los jueces decidieron nombrarle campeón. Al caballo incluso le erigieron, como era costumbre entre los campeones olímpicos, una estatua en la zona ceremonial de Olimpia. Durante la celebración de los Juegos, la vida pública quedaba literalmente paralizada y se suspendía toda actividad social en las ciudades participantes, de modo que solamente eran atendidos los asuntos de máxima urgencia. Uno de los aspectos más destacados e importantes implicados por los Juegos era la llamada tregua sagrada, que suponía la prohibición de toda actividad bélica durante un periodo que no solamente abarcaba la duración propia de los Juegos, sino un tiempo antes y un tiempo después, para que los atletas, que la mayoría de ellos eran soldados, tuvieran tiempo de entrenarse un poco y poder llegar a Olimpia, completar el viaje desde las zonas de batalla en la que estarían destinados. Solo los grandes deportistas podían vivir exclusivamente de ello, recibiendo el apoyo económico de sus ciudades. Según Pausanias, el texto del acuerdo sobre la tregua sagrada estaba grabado en forma circular y concéntrica en un disco de hierro que se guardaba en el templo de Hera en Olimpia. También, según Plutarco, Aristóteles había visto este disco y dijo que en él ponía: Olimpia es un lugar sagrado. El que se atreva a pisar esta tierra con fuerza armada será maldito, condenado. También lo será aquel que no castigue un delito si está en su mano poder hacerlo. Hay una idea de justicia y de paz en la ciudad de Olimpia.
Inicialmente la tregua sagrada de los Juegos afectaba solo a las ciudades del Peloponeso, pero posteriormente se amplió a todas las polis que desearan participar, incluidas las diversas colonias griegas dispersas por la cuenca del Mediterráneo. Si una ciudad no aceptaba someterse a esta norma, quedaba excluida de la participación en los Juegos, y si, habiéndola aceptado, violaba la tregua atacando a otra ciudad, debía afrontar importantes multas y todos sus representantes eran expulsados. El último día festivo de los Juegos estaba dedicado al acto más emocionante y solemne, la proclamación de los vencedores. Este acto consistía en la organización de un cortejo en el que los vencedores marchaban, como no, al templo del victorioso Zeus para mostrarse ante el dios de todos los triunfos como dignos de su favor. Allí tenía lugar la proclamación de su victoria y subsiguiente coronación con una corona de olivo. Cada vencedor era llamado por el heraldo, haciendo constar su nombre, el de su país de procedencia y el de su padre. Los atletas se dirigían al interior del templo de Zeus para depositar allí sus coronas triunfales al pie de la estatua del dios. Ser vencedor olímpico en la antigua Grecia suponía haber alcanzado una de las más altas cimas de la popularidad, el prestigio y la admiración que podía prestar esa sociedad. El vencedor era recibido en su ciudad con honores máximos, siendo frecuente, atentos, que para darle una especial entrada en la ciudad se procediese al derribo de un trozo de las murallas. A partir de aquel momento, su manutención corría a cargo del erario municipal, se le eximía de pagar impuestos y se le permitía la entrada gratuita en el teatro y en todos los espectáculos públicos. Me encanta este aspecto en el que uno de los premios del deportista era poder disfrutar gratuitamente de la cultura. En el mundo griego el cuerpo y la mente están siempre fusionados. El vencedor olímpico podía erigir también una estatua dentro del recinto sagrado de Olimpia con la que perpetuar el recuerdo de su triunfo, estatua que podía ser, como acabamos de ver, también la efigie de un equino.